Abramos la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Marcos. Vamos a buscar el capítulo número 2, donde vamos a leer la palabra del Señor. En la continuación del estudio que estamos desarrollando en este Evangelio de Marcos, dice la palabra de Dios, el Evangelio de Marcos, capítulo 2, del versículo 18 en adelante. Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio, y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar su asiento, por favor. Hermanos, llegamos ahora al tercer relato de 5 que Marcos ha reunido, y que son relatos que se caracterizan porque el Señor Jesús está enfrentando críticas, sobre todo de parte de los maestros de la ley y de los fariseos. Como lo expliqué al iniciar el estudio de este capítulo 2, no significa que todos estos relatos se dieron uno tras otro, y mucho menos el mismo día, sino que ocurrieron en diferentes momentos, en diferentes lugares. Pero esa es una característica del Evangelio de Marcos, que él junta relatos que tienen algo en común entre ellos. Entonces vamos ahora a considerar, como dije, este tercer relato de 5 que aparecen en este capítulo 2 y la primera parte del capítulo 3. Dice el versículo 18 que lo que ocurrió en esta ocasión es que al ver los discípulos de Juan y los fariseos, al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan,
pero los tuyos no. En primer lugar, hermanos, es importante notar que no se dice en el pasaje quiénes son estas personas que le están preguntando al Señor Jesús por qué sus discípulos no ayunan. Dice el versículo 18 que estas personas vieron que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y luego dice, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron. Pero entonces podemos nosotros preguntar, ¿quiénes eran esos algunos que se acercaron al Señor? No puede decir uno que los que se acercaron eran discípulos de los fariseos o de Juan, porque cuando ellos formulan la pregunta, ellos se están refiriendo a los discípulos de los fariseos y de Juan en tercera persona. Es decir, como que no son ellos, sino que son aquellos. Vea la pregunta: ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Si ellos hubieran sido discípulos de los fariseos o de Juan, la pregunta era, ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no? Pero ellos no se pusieron en primera persona. Al contrario, hablaron en tercera persona. ¿Por qué ellos? ¿Por qué los discípulos de Juan? ¿Por qué los discípulos de los fariseos ayunan, pero tus discípulos no lo hacen? Les parecía extraño que las expresiones religiosas más importantes que habían en ese momento en Israel, todos ayunaban. Pero el grupo que andaba en el movimiento de Jesús, ellos no ayunaban. Los fariseos ayunaban simplemente porque era una manera como ellos trataban de mostrar su espiritualidad. Como ya lo hemos dicho en otros momentos, los fariseos estaban más preocupados por lo que las personas pensaban de ellos que por lo que ellos eran en realidad. Y por eso es que ellos acostumbraban a ayunar 2 veces por semana. Pero ese era un programa de ayuno que ellos tenían. Es decir, ayunaban 2 veces por semana, pero ese era un calendario que ellos respetaban, y lo respetaban de manera sistemática. Todas las semanas ellos estaban ayunando 2 veces por semana. Pero precisamente eso era lo malo, porque usted sabe que en la Biblia el ayuno se nos presenta como una práctica que las personas hacen porque tienen una necesidad especial, y por eso buscan al Señor y le buscan en ayuno. Si usted lee tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento, usted verá que todas las personas, y a veces era todo el pueblo de Israel el que ayunaba, pero siempre lo hacían porque había alguna situación especial. Había alguna tragedia, algún peligro, alguna amenaza, algún desastre. En el caso del Nuevo Testamento era cuando la iglesia tenía que pedir o tomar ciertas decisiones que eran importantes.
Entonces el ayuno siempre respondía a una necesidad que movía a las personas a la oración y al ayuno. Pero cuando ya hay un calendario, como era el de los fariseos, de ayunar 2 veces por semana, eso ya no responde a una necesidad, sino que eso responde a lo que podríamos llamar un calendario, simplemente una tradición, igual que en el Antiguo Testamento, cuando el Señor les recriminaba a Israel que ellos ayunaban en las fechas que en el año religioso que ellos practicaban llegaba la fecha de ayunar. Es más, el pueblo de Israel a veces iba a los profetas y les preguntaban, bueno, ya se acerca la fecha del ayuno, ¿ayunaremos este año? ¿Nos vamos a afligir delante de Dios? ¿Vamos a llorar? Pero fíjese qué extraño. Estaban preguntando si este año iban a ayunar, si iban a llorar. Pero ¿cómo es eso? Usted no puede programar cuándo va a llorar. Usted no puede decir, bueno, ya se acerca el 27 de mayo, por decir algo, y en esa fecha yo lloro todos los años. Ya se puede usted imaginar que ese no era un llanto sincero. Y por eso es que cuando fueron y le preguntaron al profeta que si iban a ayunar en la fecha que correspondía a ese año, y habrían de llorar y habrían de humillarse, el Señor les respondió y les dijo, cuando ustedes ayunan, no están ayunando para mí, están ayunando para ustedes. Lo están haciendo solo por una rutina religiosa. Lo mismo sucedía con los fariseos. Ellos tenían ya programado ayunar 2 veces por semana. Por eso, hermanos, nosotros debemos cuidarnos, porque creemos que ya estamos en ese día que el Señor Jesús mencionó, que dijo que llegará el día cuando el esposo les será quitado, y dijo, y en ese día ayunarán. Nosotros creemos que estamos ya en ese día cuando hay que ayunar. Dice amén a eso, hermano, ¿o no? ¿Cuántos creen que tenemos que ayunar al Señor? Pero el ayuno encierra peligros. Un peligro es cuando, igual que los fariseos, lo hacemos parte de un programa. Yo no digo que si usted tiene una necesidad profunda, una necesidad grande, y en esa necesidad usted dice, bueno, yo voy a ayunar todos los días sábados, por decir algo. O sea, está bien, pero porque eso está respondiendo a una necesidad. Y claro, cuando usted ore, ayune, el Señor será tan bueno que oirá desde los cielos y responderá y resolverá su situación. Cuando la situación haya sido resuelta, usted ya no va a ver la necesidad de continuar ayunando. Pero eso es lo legítimo del ayuno, que responda a una auténtica necesidad. Esos eran un grupo que ayunaba, los discípulos de los fariseos, que lo hacían por puro programa. Pero también se menciona que ayunaban los discípulos de Juan. Ahí se están refiriendo a los discípulos de Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista, él era un hombre que vivía en una práctica del ascetismo. ¿Qué es el ascetismo?
El ascetismo es cuando una persona considera que puede ganar espiritualidad privándose de ciertas cosas de la vida que no son malas, pero que cree que al privarse de esas cosas, eso le ayuda a ser una persona más espiritual. Entonces Juan era un asceta. Es decir, Juan, lo hemos ya estudiado en el capítulo 1, Juan era alguien que solo comía insectos y miel. Vivía en el desierto. Y el desierto no es un lugar muy agradable. Y además dice la Biblia que él se vestía con una piel de camello. Y tejido, digamos, que hacían con pelo de camello, era un tejido áspero. Es decir, que era incómodo y le producía a las personas un sacrificio. Entonces vea, Juan era alguien apartado de la sociedad, era alguien que se vestía de una manera rigurosa, era alguien cuya dieta era muy extremadamente sencilla y era alguien que vivía en el desierto. Ese es un asceta, porque esa era una enseñanza de un grupo religioso que había habido antes en Israel y que se llamaron los esenios. Entonces, los esenios eran personas que tenían ese tipo de práctica, que creían que siendo ascetas ellos podrían alcanzar una mayor espiritualidad. Y por eso es que los discípulos de Juan ayunaban. Pero de nuevo, ahí tenemos lo que yo le decía. El ayuno, desde el punto de vista de la Biblia, tiene como propósito que la persona es movida a ese ayuno porque tiene una necesidad profunda. Pero si las personas lo hacen, no porque tienen una necesidad, sino que lo hacen simplemente por ascetismo, ahí se cae en otro peligro del ayuno. ¿Y cuál es ese peligro? Cuando las personas ven el ayuno como un sacrificio. Y ese es un peligro al cual nosotros podemos vernos bastante expuestos. Porque incluso usted sabe que hay personas que no hablan de ayuno, hablan de sacrificio. Entonces, ellos no dicen, fíjese que estoy ayunando. No, le dicen, fíjese que estoy en sacrificio. Entonces, pero ¿cuál es la idea que ellos están manejando cuando al ayuno le llaman sacrificio? La idea que están manejando es que a través de el ayuno están como castigándose delante de Dios y creen que hay alguna virtud en aguantar hambre. Entonces dicen, si yo aguanto hambre no 12 horas, sino que 18 o 24, eso será un mayor sacrificio y Dios me va a bendecir. Pero Dios no bendice a cambio de sufrimiento, mucho menos cuando es un sufrimiento voluntario, como sería el ayuno, cuando las personas lo hacen creyendo que de esa manera se ganan el favor de Dios.
¿Sabe de dónde viene la idea acerca que el sufrimiento nos ayuda a ganar el favor de Dios? Esa es una idea católica romana. Es una idea del catolicismo romano que nos presenta a un Cristo sufriente, que nos presenta mártires, que nos presenta dolor. La enseñanza de la Iglesia Católica es que si usted está enfermo, el sufrimiento que le causa esa enfermedad está ayudándole a purificarlo. Esa es la relación que nosotros hacemos. Que el sufrimiento nos limpia, que el sufrimiento nos purifica, que el sufrimiento nos hace ser mejores cristianos. Pero esa es una idea ascética. Lo que nos limpia no es el sufrimiento, lo que nos limpia es la sangre que el Señor derramó. Lo que nos hace crecer espiritualmente no es que aguantemos hambre. Lo que nos hace crecer espiritualmente es la palabra de Dios, el congregarnos, el tener comunión con los hermanos. Eso es lo que nos hace crecer. Ahora, con esto yo no estoy diciendo, hermanos, que no hay que ayunar. Solamente le estoy diciendo cuál debe ser la motivación correcta para ayunar. Y la motivación correcta es cuando usted tiene una necesidad profunda. Cuando usted tiene una necesidad, lo que usted hace es orar y dice: Dios mío, ayúdame. Dios mío, clamo a ti, respóndeme. Pero a veces esa necesidad es tan grande que a usted no le basta con ayunar, perdón, con orar, sino que dice: voy a ayunar, porque es una necesidad grande. Ese es el verdadero ayuno. Y Dios le va a responder no porque está aguantando hambre, sino porque a través de su oración y el ayuno, usted está expresándole a Dios la profunda necesidad que hay en su corazón. Y el corazón contrito y humillado no lo desecha el Señor. Él oye y responde. Esa era entonces la situación. Pero como esa era visible, se veía que los discípulos de Juan ayunaban porque se estaban castigando a sí mismos con el ayuno. Veían que los discípulos de los fariseos ayunaban porque tenían un calendario de ayuno semanal. Pero los discípulos de Jesús, grandes comidas que se daban. Si en el pasaje anterior acabamos de estudiar que fueron a comer a casa de Leví, y explicamos que era una cena de ricos, porque Leví era rico. Esa fue una comida tremenda que se dieron los discípulos. Entonces, eso veía la gente. Bueno, ¿y ellos por qué no ayunan? Pero en esa pregunta no era solamente una pregunta que fuera origen de una curiosidad sana, sino que era una pregunta que tenía en el fondo una crítica. O sea, estaban criticando el hecho que por qué los discípulos de Jesús no ayunaban. Le dije hace un momento, las principales expresiones religiosas que había en ese momento en Israel, todos ayunaban. Entonces, si la de Jesús era un movimiento que hablaba de Dios, que hablaba del Padre, ¿por qué no ayunaban? Entonces, había una crítica. Era una pregunta, pero una pregunta que llevaba como finalidad descalificar el movimiento del Señor y sus enseñanzas. Entonces llegan y le preguntan por qué sus discípulos no ayunan. Y viene el Señor y Él le responde
con 3 parábolas. Veamos la primera de esas parábolas. Versículo 19. Jesús les contestó: ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio, y ese día sí ayunarán. Esa es la primera parábola. Es la parábola del novio. Esto tenía un antecedente, tenía una costumbre, y era la siguiente: los judíos daban permiso que en la fiesta de los tabernáculos, que era cuando Israel salía por 7 días de sus casas, construían enramadas, o como aquí en El Salvador le llamamos champas, con ramas, y ahí permanecían por 7 días. Pero si alguien se casaba en esas fechas de esa fiesta, las autoridades judías habían dado permiso que los que se casaban y los invitados a la fiesta de esas personas que se casaban no estaban obligados a irse a vivir a los tabernáculos. Es decir, quedaban eximidos de la obligación religiosa de celebrar la fiesta de los tabernáculos. Había un antecedente. Entonces viene el Señor y dice: aquí tenemos una fiesta mayor, una fiesta más grande que la de los tabernáculos. ¿Y cuál era esa fiesta? Dice: ¿pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? El novio está con la novia, se están casando. Es una fiesta de bodas. Te pregunta: ¿los invitados ayunan cuando se les invita a una fiesta de boda? Todos nosotros hemos estado, hermano, en alguna recepción, como le decimos, ¿no? Después de la boda. Pero en todas esas ocasiones que hemos estado, ¿alguna vez usted ha oído a alguien que le llevan la comida y dice: no, 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 a mí no, porque hoy estoy ayunando? O que la novia parte el pastel y le llevan el pedazo de pastel. Tome, hermano. Y él dice: no, 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 porque hoy estoy ayunando. ¿Ha escuchado eso usted alguna vez? Si es que si está ayunando, no va a ir a la boda, ¿no? Y si va a la boda, no ayuna. Aquí el novio estaba con la novia. Entonces, por lo tanto, él pregunta: ¿pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? Lógicamente que no, porque ya dijimos, la razón bíblica escritural del ayuno es que se ayuna cuando hay una aflicción, una profundidad de necesidad. Pero el que está en una fiesta, ese no está en aflicción, ese está contento. Quizá porque el muchacho que se casa es un amigo y dice: bueno, estoy contento porque mi amigo halló una persona con la cual será feliz. Y hay otros que simplemente se alegran porque va a haber comida. Pero ahí nadie está afligido, no hay razón para ayunar. Por eso es que el Señor dijo: ayuna a la gente. Pero luego dice, siempre el versículo 19: no pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos, pero
llegará el día en que se les quitará el novio, y ese día sí ayunarán. Entonces el Señor Jesús ya sabía que Él terminaría muerto. ¿Por qué razón? Porque Jesús sabía que Él era el mensaje final de Dios. Cuando digo mensaje final me refiero a que en Jesús Dios estaba ya dando su revelación definitiva. Pero aquí viene el punto. Si a todos los profetas, como el mismo Señor dirá más adelante, los habían matado, Él, que era la revelación última de Dios, ¿cómo no le iban a matar? Él sabía que ese era el destino que le aguardaba. Por lo tanto, Él sabía que habría un momento en que ya no estaría con sus discípulos, que le sería arrebatado. Y cuando ya no estuviera con ellas, ahí sí, mire, ahí ya viene la tristeza, ya viene el dolor. Es como que si a la esposa se le muere el esposo, viene a ella la tristeza, le embarga el dolor. Y en esa aflicción es que ahí habría lugar para ayunar. Entonces llegará el día en que se les quitará el novio. Ese día, cuando el novio ya no esté con ellos, sí ayunarán mis discípulos. Y el novio nos fue quitado cuando fue entregado en manos de pecadores, cuando lo juzgaron injustamente, cuando lo condenaron injustamente, lo crucificaron, lo sepultaron. Entonces nos arrebataron al novio. Luego Él resucitó y está a la diestra de la majestad de Dios, intercediendo por nosotros, y ha prometido volver. Pero mientras vuelve, estamos en un periodo que lleva ya 2000 años, casi 2000 años, en que no lo tenemos. Hoy es el momento de ayunar. ¿Y qué es lo que nos hace ayunar? Repito, necesidades grandes que tenemos, peticiones muy sentidas. Eso es lo que mueve al cristiano a ayunar. Ahora viene la segunda parábola, que es parte de la respuesta. Versículo 21. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Tal vez eso le ha ocurrido a usted, ¿verdad? Que por algún accidente se le rompe alguna ropita ya algo viejita, pero viene usted y le pone un parche, pero el parche que le está poniendo es de tela nueva. Al poco tiempo aquella rotura ya es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque la tela que le puso es nueva, es más resistente que la viejita. Entonces cuando se da el esfuerzo de la tela, no se va a romper la tela nueva, porque es nueva, tiene más resistencia. Se va a romper la viejita, es decir, su camisa o su blusa, lo que sea que reparó, y se le va a ir rompiendo más y más. Entonces, ahí hay una enseñanza que luego el Señor la va a reforzar con la tercera parábola. Pero solo le menciono. Lo que Él quiere decir es cada cosa en su tiempo. Tela vieja con tela vieja, y tela nueva con tela nueva. Y así llegamos a la tercera parábola. 22, versículo 22. Ni echa nadie
vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos. ¿Qué eran los odres? Bueno, era una época, hermanos, en que sí habían vasijas de arcilla, de barro, de piedra a veces, pero uno de los elementos que ellos utilizaban para almacenar líquidos eran los odres. ¿De qué eran los odres? Era simplemente piel de animales, normalmente era de ovejas. Le sacaban la piel y la preparaban secándola, y entonces lo que hacían era que la cocían. Por eso es que los odres tenían la forma del animalito que habían matado. Tenían las patillas, o sea, no que tuviera las patas, no, sino que la piel la cosían y quedaba como que si fuera las patillas. Y donde era el cuello, eso era como la boca a través de la cual echaban y sacaban los líquidos que ya habían dejado. Entonces, cuando tenían jugo de uva que querían que se fermentara para que se convirtiera en vino, la colocaban dentro de los odres y la tapaban y la dejaban ahí a que se diera el proceso de fermentación. Pero ocurría esto: en la fermentación el vino produce gases, pero los odres estaban bien tapados. Entonces, ¿qué sucedía? Que los gases comenzaban a inflar el odre, la piel del animal. Pero usted sabe que la piel tiene elasticidad. Tiene elasticidad. Usted se puede tomar la piel de la mano y levantarla un poco, ¿no? Su piel es elástica. Lo mismo sucede con la de los animales. Entonces, el vino producía gas, se iba inflando, pero como tenía elasticidad, el odre se inflaba, pero no se estallaba. Hasta que el vino estaba fermentado, después de un tiempo, entonces llegaban, lo destapaban y del odre iban sacando el vino que iban a beber como consumo cultural que ellos tenían. El problema era que cuando los odres ya se habían usado una y otra y otra y otra vez, es decir, ya eran odres viejos. Es igual que el cuero, hermano, que cuando ya es viejo, el cuero se tuesta y se vuelve quebradizo. Eso sucedía con los odres, que cuando el odre era viejo, ya estaba endurecido y quebradizo. Entonces solo le podían colocar el vino ya fermentado, es decir, vino viejo, digámosle, porque ese ya no produce gases. Pero si alguien tenía la ocurrencia de echarle vino nuevo para que se fermentara y lo tapaba, ese odre se iba a comenzar a inflar. Pero iba a llegar un momento en que, como es odre viejo, ya no tenía elasticidad. Entonces, ¿qué pasaba? Se rompía y, como dice el Señor, se echa a perder el vino y el odre. Los dos se arruinan. Y por lo tanto él viene y llega a la conclusión: vino nuevo se echa en odres nuevos. Vino nuevo en odres buenos, en odres nuevos. ¿Por qué razón? Por lo que ya expliqué, que el odre no se rompía, solo se expandía.
y se conservaba el vino y el odre no se rompía, le quedaban las dos cosas a la persona. ¿Cuál es la enseñanza que el Señor quiere dar detrás de eso? Lo mismo que en la parábola del remiendo de tela nueva. Lo que Él quiere enseñar es lo que dijo: vino nuevo en odres nuevos. Es decir, nuevo con nuevo. Si se pone vino nuevo en odres viejos, lo nuevo en lo viejo se echa a perder. Si se pone tela nueva para remendar tela vieja, se echa a perder, se hace peor la rotura. Pero si va lo nuevo con lo nuevo, entonces no se rompe, no se echa a perder, sino que se conserva. ¿De cuál es la enseñanza? La enseñanza es: todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Eso es lo que ahí estaba pasando. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? No es el tiempo. No es el tiempo todavía. Es decir, querían imponerle algo a los discípulos que no era el momento. ¿Por qué? Porque Jesús no era practicante del fariseísmo. No era algo viejo la enseñanza de Jesús. Era algo nuevo. Era vino nuevo. Eran personas que estaban teniendo una nueva revelación de Dios y una nueva relación con el Padre. Por lo tanto, si era vino nuevo, debía ser colocado en odres nuevos. Lo nuevo con lo nuevo. Entonces, les está diciendo: ¿por qué no ayunan? Porque no es el momento. Ya llegará el momento, pero no es ahora. Esperen. No hay que apresurar las cosas. No hay que ponerle cargas a las personas que no les corresponde llevar, porque si se las pones, lo echarás a perder. No sé si me he dado a entender. Los veo y los oigo bastante callados ahora, hermanos. No sé si porque están muy interesados o qué. O si será porque está muy aburrido, ¿verdad? Pero esa enseñanza, hermanos, de cada cosa en su tiempo es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros echamos a perder la obra de Dios por pedirle a las personas cosas fuera de tiempo. Me estaba enterando de un testimonio de un joven miembro de una pandilla, que después de años de estar dentro de la pandilla, él sintió necesidad. O sea, porque la vida de una pandilla cansa. Y se dan cuenta que no tiene sentido. Entonces nació en él una necesidad de buscar a Dios. Y entonces digo: voy a ir a una iglesia. Y fue a una iglesia evangélica. Y él menciona que en esta iglesita había una hermana en la puerta de la iglesia. Y cuando este muchacho llega, bueno, usted sabe cómo se visten ellos, ¿verdad? Tienen su manera característica de vestirse. Entonces, esta hermanita que estaba ahí le dice: oiga, ¿y usted a qué viene? Y le dice: bueno, vengo al culto porque he sentido deseos de venir. Y él le dice: pero así no puede entrar. Con esa ropa no puede entrar, porque aquí es la casa de Dios. Vaya a cambiarse y entonces regresa. Y el muchacho le dijo: mire, si es que toda mi ropa es así. He sido pandillero por años y yo no tengo ropa diferente a esta. Toda la que tengo es así. No, pero no puede entrar. Entonces este joven dice que se tuvo que ir porque no lo estaban dejando entrar. Y él dice: jamás volví a esa iglesia. Pero no se cansó.
Sí dejó pasar unos meses porque se sintió que él buscando al Señor y que le habían dado una patada en la cara, ¿verdad? Entonces dejó pasar unos meses, él dijo, yo no vuelvo a una iglesia. Pero a los meses él volvió a sentir la necesidad, pero fue a otra iglesia. En esa iglesia sí lo recibieron y ahí conoció al Señor, su vida cambió y ahora está sirviendo. ¿Qué le pasó a esta hermanita que estaba ahí en la puerta? No entendió que el vino nuevo tiene que estar en odres nuevos. No se puede poner el vino nuevo del evangelio en odres viejos. Y ahí el odre viejo sería la naturaleza pecaminosa del ser humano. Uno no le puede decir, mire, haga así, haga así, si no es cristiano. Y usted dice, no, pero él tiene que cambiar. Sí, llegará el día, dice el Señor. No seas como los que llegaron ahí a quererle poner una trampa al Señor. Espera el tiempo. O puedes hacer tú una mejor obra que la palabra y el Espíritu de Dios puede hacer en el ser humano. Si tú puedes hacer una mejor obra, está bien. Ve a regañar gente, ve a decirles cómo tienen que vestirse, cómo tienen que venir a la iglesia, cómo tienen que peinarse. Pero si nosotros creemos que la palabra de Dios es viva y que el Espíritu Santo es una realidad, ¿por qué no dejas que sea Dios el que ponga vino nuevo en odres nuevos cuando Él quiera? De eso se trata. Entonces es peligroso cuando usted quiere pedirle cambios a personas que no son cristianas. ¿Y cómo van a cambiar? Ahí usted se está contradiciendo, porque usted dice solo el evangelio puede cambiar a las personas. ¿Por qué la quiere cambiar usted? Si usted dice que solo el evangelio, deje que el evangelio lo haga, pero no le cambie usted. Porque tal vez una persona le dice, mire, voy a ir con usted a la iglesia el domingo. Ah, qué bueno. Pero entonces mire, vístase así, peínese así, cámbiese de ropa, vaya de esta manera. Entonces ya comience a dejar sus amigos, vaya dejando el cigarrito de un lado. Y entonces, ¿qué estamos? ¿Es usted la que puede transformar a los seres humanos o es el evangelio? Usted simplemente dígale, está bien, vamos. Y vendrá quizá hasta con una cajetilla de cigarros en la bolsa, pero que venga, bienvenidos. Ya acá será la palabra y el Espíritu de Dios el que les cambiará y les hará odres nuevos. Llega su tiempo. Entonces, no hay que imponerle a la gente cosas que no pueden dar. El Señor dijo, el buen árbol da buenos frutos, el mal árbol da malos frutos. El que no tiene a Cristo es un mal árbol. Entonces, ¿por qué le está pidiendo buenos frutos? ¿Por qué le está pidiendo buenos frutos si es mal árbol? Por mucho que usted le presione, por mucho que le regañe, por mucho que le recomiende, por muy verdadero que sea lo que usted le está diciendo, no es el momento. Primero hay que cambiar al árbol. Al árbol malo hay que hacerlo bueno, pero eso solo lo puede hacer Cristo a través de su evangelio. Deje que Él lo haga. Porque quizá el hombre está ahí acompañado con alguien y usted ni se ha convertido y ya le está diciendo, mire, pero usted se va a tener que casar con ella. Y quizás él dice, no, si yo zafarme quiero de esta mujer. Claro, porque es un mal hombre, perdón.
un mal árbol. Pero usted no le diga nada. Usted simplemente invite. Y si la persona le dice voy a ir, que venga. Ya acá el Señor es el que cambia la naturaleza. Al árbol malo lo hace bueno. Entonces, eso de que se case, eso Él lo va a decidir después. Le va a nacer del corazón. No ande fabricando fariseos, porque eso es hacer hipócritas. Cuando usted le dice, mire, haga así, haga así. Otras veces yo le he comentado que he observado que a veces cuando uno hace un llamado para recibir a Cristo, hay mujeres que pasan, pero pasan y ya vienen con el velo. ¿Quién se los puso? Alguna hermanita. Bueno, si va a ir a la iglesia tiene que ponerse velo. ¿Por qué? Si no es cristiana, hombre. No es cristiana. Que vaya como quiera. Hay un himno, una canción cristiana que ponen en las radios, que tal vez usted lo ha escuchado, que dice, habla de la historia de una prostituta que va donde la iglesia, va a la iglesia, pero ella pues en su ingenuidad, que nunca había estado en una iglesia porque es prostituta, va como se viste una prostituta, y por eso no la dejan entrar a la iglesia, porque le están pidiendo frutos de cristiana. ¿Cómo va a llegar con ropa de cristiana si no es cristiana? Es prostituta. Entonces, no importa, hermano, que venga con una faldita hasta por acá. Como dice la escritura, vengan como están. Venid, comed sin precio, sin dinero, leche y miel. Entonces, el Señor está con los brazos abiertos. ¿Cómo llegó usted cuando fue por primera vez a una iglesia? Era para tenerle miedo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no le tuvieron miedo, lo dejaron entrar. Y ve ahora, ahí está ya, bien vestido, ¿verdad? Esa es la enseñanza del Señor. No es que Él está en contra del ayuno o que sus discípulos ayunen. No, Él dice, sí, van a ayunar, pero llegará el momento. No apresure, espere. Recuerde que las flores, las rosas, se abren solas. Si usted las forza a abrirse, la va a destruir. Deje que la naturaleza lo haga. Igual si usted presiona a una persona para que cambie, y eso tiene que ver mucho con los hijos, porque el hecho de que su hijo o su hija venga a la iglesia desde que nació no significa que ya son nacidos de nuevo. Pero quizás usted le está imponiendo y le está diciendo, ora, ponete de rodillas, habla en lenguas. ¿Y cómo hablar en lenguas si ni creyente es? Hay que dejar que las flores se hablan solas, porque Dios tiene un tiempo. Y como dice el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y dice más, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Entonces, hay que esperar el tiempo de Dios. No apresure, no empuje. Esperemos que Dios no está muerto y Dios es real y su palabra es viva. Entonces confiemos en que esa palabra obrará y actuará. No empuje. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados, yo quiero invitar rápidamente, si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador, pero si usted ha escuchado hoy la palabra y usted se da cuenta de la necesidad de venir para creer en el Señor,
Tal vez a usted le han dicho, si quieres ser cristiano, tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá, tienes que dejar de hacer esto, tienes que cambiar amigos. Le han dicho tanto que usted dice, yo no voy a poder. Pero no, venga así como está. Venga como está. Y en el camino Dios le indicará. Porque eso es lo lindo, que cuando Dios nos pide que dejemos algo, Él nos da la fuerza para hacerlo. ¿Quiere usted venir y creer en Jesús? Le invito, póngase en pie. Todas aquellas personas que por primera vez necesitan recibir a Jesús como Salvador, póngase en pie y vamos a orar por usted. Hoy es su oportunidad. Cualquier amigo, amiga, solo le voy a pedir que por favor pase rápidamente. Tengo solo un minuto más. A usted que nos ve por televisión, y le invito para que también reciba al Señor. Y cada cosa llegará en su tiempo, en el momento de Dios. Únase con nosotros en esta oración. Señor, te damos las gracias por cada una de estas personas que están aquí al frente, por aquellos que ven y escuchan a través del canal de televisión y que ahora están entregando sus vidas a ti. Te ruego, Padre, también por aquellos que a través de las emisoras de radio están abriendo sus corazones. Señor, perdónales, cambia sus vidas, lávales, hazles nuevos hombres, nuevas mujeres, nuevos odres, donde el vino nuevo de tu evangelio será colocado, tela nueva y remiendo nuevo, para que así, en lugar de recibir un daño, reciban el bien que solamente tú das. Bendíceles y ayúdanos a todos, a la iglesia, Señor. Enséñanos a poder respetar tus momentos, tus tiempos, ya que sabemos que ha de llegar la oportunidad, la ocasión de los cambios, pero queremos que tú los hagas. Ayúdanos a no ser nosotros que humanamente queramos hacer lo que solo tu evangelio puede hacer. Ayúdanos a creer a tu palabra en verdad. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.